Hola, buenas tardes. En breve estaremos conversando con la doctora Joana Cardoso. Bueno, y tendremos una charla interesante sobre cómo ha cambiado la psiquiatría, ¿no? A lo largo, cómo miramos la psiquiatría en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a esperar que se una con nosotros para empezar nuestra charla y bueno, aprender un poquito más desde la visión de la doctora Cardoso en cuanto a su especialidad. La doctora Cardoso, como sabéis, algunas personas, es médico por la Universidad de Carabobo, Venezuela, es paisana mía. Médico interno, ha sido médico interno en el Hospital de Maracay, también en Venezuela, es médico psiquiatra por la Universidad de la Fe, aquí en España. Y bueno, y tiene diferente formación, una dilatada experiencia y formación, y además, bueno, de estar formada en trastornos de ansiedad afectivo también en la Universidad de Valencia. Vamos a esperar que se una y bueno, vamos a hablar de algunas cosas que pueden resultar interesantes para aprender y conocer un poco más de esta especialidad en la que trabajamos, en la que podemos trabajar en red, ¿no? Sobre todo los profesionales dedicados a la salud mental. Gracias por estar por aquí, por conectaros, acompañarnos en estos momentos. Tenía tiempo que no hacía un directo y ahora comienzo con la doctora Cardoso. Vamos a ver dónde está Astrocito activo. ¿Qué se ha hecho Astrocito activo? Una de las cosas que le voy a preguntar es eso. Aquí está. Aquí. A ver. Aquí estás. Hola, ¿qué tal? Ay, Joana. Bien, muy bien. Estoy por aquí ya. Sí, sí. Estaba un poco comentando tu currículum, ¿no? Que bueno, que ¿Sí? es solo un resumen ¿no? de todo tu trabajo y de toda tu trayectoria académica, porque imagínate, si lo nombramos todo, entonces estamos aquí un poco más largo. Eh, ¿Sabes qué? Una de las cosas que decía es que una de las preguntas que te quería hacer es por qué ¿Sí? pusiste el nombre de Astrocito Activo o Astrocito en Movimiento, porque también tienes otra cuenta, ¿no? Creo que tienes otra cuenta. No, no, Mélida, no es otra cuenta, es que cuando hago videos le pongo así, Astrocito en movimiento, Ah, vale, pero no, es la misma cuenta, ¿vale? A vale. ver, elegí el nombre Astrocito porque Astrocito es el nombre de una neurona, Sí, que es una neurona en realidad de sostén. Es decir, o sea, las neuronas se diferencian según la función y hay neuronas que sirven como de unión, por así decirlo, de sostén de otras. Y eso pues me gustó. Además que la neurona es muy chula porque tiene la forma de una estrellita y pues eso, me gustan las estrellas. y en movimiento, ¿no? O en acción. En movimiento cuando estoy haciendo, sí señora, cuando estoy haciendo alguna cosa bueno, no sé, de divulgar o algo así, pues eso. Sí, sí, sí. Bueno, me consta que siempre estás en acción y movimiento porque te veo muy activa por las redes sociales. Yo estaba diciendo que bueno, que tenía tiempo que no hacía un directo y me reestreno contigo en esta temporada ¿no? Con los directos. Y yo creo que, bueno, Sí. hoy es un buen tema, ¿no? Para poder hablar y es cómo ha cambiado la psiquiatría, ¿no? Y justamente
Como bien conversábamos, todo es cambio, ¿no? Sí, Antiguamente se conocían unas determinadas patologías que después cambiaron en su evolución, ¿no? En el conocimiento. Como tú también dices, nada es la ciencia, bueno, no es exacta, ¿no? Entonces, pues esto precisamente es lo que da que también esté en movimiento. Lo único seguro que tenemos es el cambio. pues Entonces, sí. desde este lugar, ¿cómo crees tú que ha cambiado la psiquiatría, sobre todo a nivel, no vamos a verlo desde un nivel académico, ¿no? Sino desde la mirada de las personas que están fuera y que cuando piensan en un psiquiatra, ¿qué crees tú que piensan actualmente? Porque antiguamente, Esa es una buena pregunta, Melida. Esa es una buena pregunta. Bueno, nada, yo antes que nada, antes que contestarte, te quería agradecer de verdad porque teníamos pendiente este live desde hace tiempo eh, y por cosas mías se había pospuesto porque, bueno, en fin, estaba un tanto ocupada y tal, pero tanto quería hacer el live contigo, aparte que eres coterránea mía, yo estaba ilusionada por hacer este live y que me parece súper interesante el tema, muy, muy necesario ahora. ¿Qué creo yo que piensa la gente del psiquiatra? Bueno, la verdad es que los psiquiatras hemos tenido muy mala publicidad. Y también es verdad, ¿no? Que la historia de la medicina en general, que era lo que te estaba hablando, si nos centramos, ¿no? En pensar en cómo se han descubierto cosas, cómo se han estudiado cosas, tal vez no va a la par de lo que la mayor parte de la gente cree. Te decía yo que la medicina no es una ciencia exacta, porque para que una ciencia sea exacta tiene que repetirse exactamente igual y como cada persona es diferente, pues no puede ser una ciencia exacta. Entonces, sí que es verdad que la medicina ha tenido muchos descubrimientos por casualidad, como por ejemplo la penicilina, ¿no? Algo que nos ha salvado a todos de morir con infecciones o de tener infecciones complicadas, ha sido una casualidad. Y por otra parte, también es verdad que la investigación en medicina a veces, visto desde el punto de vista social, ha sido cruel. Por ejemplo, antes la apendicitis, que te lo estaba diciendo, se llamaba la enfermedad del costado, porque la gente le empezaba a doler aquí el costado, le daba fiebre, se ponía muy mal y moría. Y bueno, ¿cómo empezaron a estudiar acerca de eso? Nada, abrían a las personas, le daban algo de probablemente alguna planta o de formol o de lo que sea, la persona se dormía, lo abrían sin mayor cosa y se dieron cuenta que, bueno, que esa parte del intestino estaba enferma, la cortaban y pues el que vivió, vivió en aquella época y el que no, no. Y así se ha repetido estudiando diferentes cosas, igual cirugías cardíacas que eran brutales, cirugías de riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Vengo a decir esto para que nos situemos, ¿no? Porque cuando años atrás, muchos años atrás, habían enfermedades que se podían ver, por ejemplo, físicamente hablando. Es decir, si uno perdía una mano, pues todo el mundo sabía que no tenía una mano. Y eran como más entendibles, pero las enfermedades psiquiátricas, la persona se empezaba a comportar, empezaba a hablar, empezaba a decir cosas extrañas para todo el mundo. Y claro, desde la ignorancia de la gente, estoy hablando de muchos años atrás, aquello podía ser un tema religioso, un tema demoníaco, un tema de causa de dolor moral para una familia, de que la persona que lo presentaba era un inmoral o era brujería y acababa quemada. Más adelante acababan encerrados en sitios donde eran execrados de la sociedad. Y claro, la gente en ese momento, los médicos, era la ciencia, o sea, la especialidad psiquiatría y neurología estaba unida, como todavía lo siguen en algunos países. Y empezaron a estudiar acerca de esto, pero claro, a estudiar acerca de eso, pues necesario que se hicieran cosas determinadas, como por ejemplo abrirle la tripa a alguien, que no fue el caso de la psiquiatría, pero abrirle la tripa a alguien para ver eso. Entonces, claro, como siempre estaba acompañado de ese tema como oscuro y lúgubre, y era verdad, el que tenía un episodio psicótico en la antigüedad se moría enfermo mental, no había nada que hacer. claro. Entonces,
entre el tono de las enfermedades mentales que hace años que se le dio un tema como de descrédito moral, de descrédito religioso, de que no se sabía lo que estaba pasando, de si habían artes mágicas o esotéricas, y que encima, pese a todo lo que se intentaba investigar, no había mejora. Entonces, claro, de allí nació, aparte de lo que conocemos como la historia de la psiquiatría, que es así, lo tengo y lo mantengo, así ha sido, como el resto de la medicina, pues claro, la gente como que el morbo le mueve y hay películas y hay cosas y entonces la gente, pero esto ha cambiado a la par que los estudios, la investigación, que es lo más importante en medicina, ha cambiado. Entonces, ¿cómo creo que mira la gente al psiquiatra? Gran parte de la población lo sigue viendo, es increíble, como una persona, como un médico de una especialidad, que si vas allí no te va a escuchar, si dices algo raro te manda alguna clase de tratamiento, aunque sea, y que ese tratamiento, con perdón de la expresión, te va a dejar babiado, vas a estar así, y entonces vas a dejar de pensar como piensas o vas a dejar de ser lo que eres. Y eso es muy triste, porque yo todavía lo escucho mucho, mucho. Luego hay otra parte de la población que lamentablemente en medio de esa enfermedad, pues ni modo, han tenido que buscar ayuda. Y la mayor parte de la gente, te lo prometo, Mélida, lo que me dice es, uy, si yo hubiese venido antes, si yo hubiese sabido esto antes, doctora, yo voy a hablar con mis compañeros, yo lo voy a decir. Y hay otra parte que busca ayuda, mejora y se queda callada porque hay un estigma, y eso es innegable, sobre la psiquiatría, la psicología también, Sí, sobre tener alguna necesidad de acudir a un psicoterapeuta, psicopedagogo, no tanto como el psiquiatra, pero sigue siendo eso así. Y bueno, con todas las repercusiones médicas, sociales, de presupuestos que estamos hablando en salud mental, y a mí me preocupa porque sé que hay un camino, sé que hay muchas cosas que hacer todavía en este país, en España, para solidificar el tema de la salud mental, pero me preocupa muchísimo, muchísimo, porque lo estábamos hablando antes, ¿no? Para niños entre 15 años y 25 años es la tercera causa de muerte el suicidio, sí, aunque las personas que más se suicidan están entre los 55 y 65, pero que para los niños sea la tercera causa, bueno, jóvenes, jóvenes, sea la tercera causa de muerte, eso es abrumador. muy O sea, no son significativo. enfermedades, es abrumador. Sí, totalmente. Entonces, claro, claro, entonces yo es cuando digo, es necesario, o sea, mis seguidores lo saben, yo no suelo publicar a cada momento porque humanamente no me da tiempo, pero yo en realidad creo que forma parte del cambio de la medicina y en general de la medicina, de los psicoterapeutas, de los psicólogos, el hecho de contar con estos medios de difusión para informar a la población la realidad, lo que es y ya está. Luego dentro de eso cada quien puede tener sus preferencias y sus opiniones respetables todas, por supuesto, pero, pero esto es lo que hay, no sé, Sí. esto es lo que hay. Afortunadamente hay sectores de la población y me estoy encontrando con cada vez mucho más jóvenes que son más capaces de hablar de lo que les pasa que incluso los adultos, ¿no? Porque parece que uno de los inconvenientes más grandes es la vergüenza, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo me van a mirar si yo se supone funciono de una manera diferente? ¿No? O tengo diagnosticado un trastorno mental X, ¿no? Entonces, um, eh, sin embargo, veo en las redes sociales cada vez más jóvenes que se atreven a hablar sobre lo que les pasa, ¿no? Por ejemplo, Ya. jóvenes con trastorno límite de personalidad, jóvenes con trastorno de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, Yo creo que es la forma como de visibilizar de que existe un problema, de que ese problema tiene tratamiento, ¿no? Y de que se puede, en algunos casos, mejorar mucho con la intervención, evidentemente, profesional, ¿no? Entonces, sí. ahí es Y, donde y una intervención que
que debe ser multidisciplinar, ¿no es cierto, Mélida? Donde participa un psiquiatra, un psicoterapeuta, psicología, enfermería, trabajo social, terapeutas ocupacionales. O sea, Exacto. hay una red que sostiene o que debe sostener la salud mental. Es absolutamente, absolutamente necesario y hay que fortalecerla en el país, hay que fortalecerla de verdad, porque ahora mismo hemos pasado por un proceso, bueno, todo mundial, ¿no? La pandemia, Sí. y en realidad lo que ha dejado a ver son los huecos que hay en salud mental, pero eso no es novedad, eso lo sabíamos tú y yo desde antes de la pandemia. Exacto. Sí, sí. Eso no es novedad. Lo que ocurre es que ahora, como la gente de una u otra manera ha visto, oh, lo necesitamos, necesitamos la ayuda y ven que no la hay, va pasando el tiempo, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 va a tener un síntoma, trastorno o episodio psíquico y no está preparado el sistema para eso. Para eso. Y, en fin, o sea, yo soy una persona que cree muchísimo en la salud pública. Tú lo sabes, yo trabajo en la salud pública, siempre he trabajado en la salud pública, en Venezuela he trabajado en la salud pública y también hago privada, ¿no? A mí me parece que debe ser una escogencia para la persona, ya sea pública o privada, pero creo que el precepto debe ser que todos tengan acceso a la pública después que decidan. Claro. Y eso realmente ahora no está pasando de esa manera. Hay unas listas de espera súper largas y no porque no estemos trabajando, Mélida, de verdad. Yo trabajo en una sala de agudos y manejamos una cantidad de pacientes que, o sea, bastante, pues hay bastante faena, bastante trabajo y se hace lo mejor que se puede, pero esa es la situación que estamos viviendo, es preocupante en esa parte. Sí, y me imagino que a lo mejor no durante la pandemia, sobre todo la primera fase de la pandemia, pero sí ahora me imagino que hay muchísimo más trabajo, porque bueno, lo he constatado de alguna manera, ¿no? O sea, hay muchísima más necesidad, porque al principio era como un desconectar del ritmo tan acelerado que llevamos, ¿no? Pero ese estar día tras día ante una situación que es novedosa, ¿no? Que es encontrarse con los otros que viven en mi casa y además que viven en mi casa, encontrarme conmigo mismo y sostener esa parte de soledad y de aislamiento y de no estar en la evasión que muchas veces supone el propio ritmo de vida, ¿no? Trajo situaciones bastante complejas. Eh, Esto por decirlo en una persona bueno, que tiene cierta estabilidad, ¿no? En otras donde hay familias disfuncionales, donde habían otro tipo de situaciones muchísimo más complejas, pues evidentemente no me extraña que se haya disparado ¿no? Esto en los adolescentes, sobre todo trastornos de la conducta Sí, alimentaria, sí. trastornos de ansiedad y todo esto, ¿no? Sí, yo más que nada el cambio que he visto, a ver, sí que es verdad que han ingresado, inclusive han aparecido primeros episodios psicóticos en gente fuera de la edad esperada, Mm, pero donde yo he visto que, a mi manera de ver, y lo que he leído, que esto ha sido el peor, la repercusión, sin lugar a duda, es en la salud mental infanto-juvenil. ujú. Sin lugar a duda, porque no tenían ninguna clase ya de soporte social por todo lo que está ocurriendo con las redes sociales y todo esto, que por una parte tiene su parte buena, pero por otra no. Y tras la pandemia, pues eso realmente como que se ha destapado de forma brutal. Y esa visión integral, ¿no? Esa visión de intentar comprender y de hecho de hacerlo, eso ya se está haciendo desde hace años, eso no es ahora, no es novedad. Lo que pasa es que la gente se está enterando por las redes ahora, pero desde hace muchísimos años la integración psicosocial, o sea, del orgánico, lo psíquico, que no deja de ser orgánico, y social es la manera de manejo, el mejor tratamiento que se le puede dar a un individuo. Y sí que es verdad que yo puedo decir que allí para algunos profesionales, sobre todo de mi área, ha cambiado y ha tenido que cambiar porque también es verdad que todo ha evolucionado, ¿no? Sí. Y entonces esa parte de sentarte con el paciente también es verdad que eso alguna gente no lo sabe, pero hay un montón de psiquiatras que estudian para ser psicoterapeutas también y hacer psicoterapia y
o sea, ese cambio, esa accesibilidad de poder hablar con alguien, con este especialista, eso sí que es verdad que que lo estoy viendo diariamente. Y después hay profesionales para todo, o sea, hay buenos Sí, traumatólogos, hay malos traumatólogos, hay buenos psicólogos, hay malos psicólogos, hay buenos psiquiatras, hay malos psiquiatras. Pero no depende de la especialidad, ya depende del profesional que desempeñe la especialidad. Pero exacto, bueno, eso, como en todo. exactamente. Por aquí dice Ofelia, mi hijo tiene 21 años y no habla de lo que le sucede y no quiere ir al psiquiatra ni al psicólogo. Sí, lo estoy leyendo yo también. Precisamente después de este live, yo iba a hacer un pequeño reel acerca de eso. Es bastante complicado tener un familiar que padezca de una enfermedad mental y no quiera buscar ayuda, sobre todo si ese familiar es mayor de edad y es capaz civil, porque claro, buscar ayuda para alguien que no quiere ser ayudado es un tema bastante peliagudo, porque le digo a a la persona que nos está escuchando, dar una recomendación específica para eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte porque no sabemos exactamente qué le pasa a su familiar. Pero sí que es verdad que usted como familiar pudiera tener en cuenta ciertos puntos, como por ejemplo, debería de estar enterado esto el médico de cabecera, de una de otra manera que, aunque no vaya ni un psiquiatra ni un psicólogo, haya un tercer profesional que esté encargado de ver si lo que está sucediendo merece que de una de otra manera esta persona sea valorado, por ejemplo, en urgencias por un psiquiatra o no, porque no lo sabemos. Entonces, tener la recomendación del médico de cabecera, y por eso es que la unión de trabajar en equipo, esto es tremendamente importante. Totalmente. Si finalmente el médico de cabecera valora que no hay ninguna clase de patología como tal que nuble la capacidad de decisión de la persona, pues ahí en esa parte realmente poco pudiera hacerse si la persona está en sus cabales. En sus cabales para mí quiere decir que no haya perdido el contacto con la realidad y tal. Entonces, en casa sí que es verdad que hay cosas que no se deben de dejar pasar. La otra vez estaba hablando yo con alguien y me decía que estaba muy preocupado porque su hijo le gritaba, te lo comenté antes de entrar aquí, le gritaba y hacía magos de pegarle para que le diera dinero para comprar marihuana, pues. Y me da igual, Mélida, si es depresivo, si tiene ansiedad, si tiene un trastorno psicótico, el que sea, me da completamente igual. La violencia no es algo justificable nunca. Ujú. Si usted tiene un familiar en su casa y ese familiar está agrediéndole, le está maltratando, independientemente de lo que tenga, la violencia no es justificación nunca, independientemente del diagnóstico. Entonces, si usted ve la persona que presentó que su familiar está en riesgo vital, él llame al médico de cabecera, no se corte, llame y explique, no quiere ir a tal sitio, por favor, necesito ayuda. Y el médico de cabecera, porque hay ciertos protocolos a seguir, sabrá lo que hacer. Claro. Por el contrario, si es usted la que está viviendo una muy mala situación, acuda con las autoridades correspondientes, lo digo en serio, ya sean médicas o la policía. Pero esto de verdad no sé, porque no sé cuál es su caso, pero me preocupa. Porque por una parte yo me esfuerzo un montón en decir que las enfermedades o los trastornos mentales, las personas que padecen trastornos mentales, no son más agresivos que nosotras dos, Mérida. Es por estudios del 5%, que es lo que hay en la población normal. De hecho, las personas con enfermedad mental están en más riesgo de ser agredidos. No de agredir, de ser agredidos. Con lo cual, no podemos, o sea, no podemos olvidarnos de esa regla. Así que si usted considera, en resumen, que su hijo está en riesgo, que está mal, se encuentra mal, hable con el de cabecera. Si por el contrario la que se encuentra mal es usted porque la situación en casa es insostenible, o habla con el de cabecera para que le recomiende lo que hacer, pero en ningún momento la violencia, la agresión, la autoagresión o heteroagresión está justificada. No sé si sea su caso, pero es lo que me preocupa ahora mismo, la vida de la otra persona y la de usted, ¿vale? Esa es la recomendación a lo que, no, de mi parte a lo que Sí. nos preguntaron. Aquí ella dice que bueno, le hizo citas con el doctor y con el psiquiatra y no fue a ninguna cita. Evidentemente esto es lo que estabas comentando antes, ¿no? Si, Mm. si el médico de cabecera
pues considera que tenía que ir a psiquiatría, pero bueno, no, él tampoco ha querido, ¿no? Entonces, y está, si no ha tenido pérdida de contacto con la realidad, pues es una decisión personal de la que, bueno, ya ha hecho, su madre ha hecho lo que ha podido, si es su madre. Sí, sí, siempre y cuando Melida eso no perjudique el resto de la estructura Claro, familiar. Pero bueno, es una pregunta bastante delicada esta para contestarla, pero me parece. De todas maneras, esto también es un cambio de nuestra especialidad en Mérida. El hecho de hacer esa clase de valoración, ¿no? Esa clase de integración en cuanto es una situación un tanto, no digamos cruel para el psiquiatra, pero es muy dura, porque a veces cierta parte de la sociedad te pide que como médico resuelvas problemas que no son psiquiátricos en lo absoluto. Y luego, por otra parte, pero que no lo son, tú lo sabes, eso se está viendo, se están psiquiatrizando y psicologizando un montón de conductas que ni de psiquiatría ni de psicología, que no. Entonces, cuando uno pone ciertos límites, porque los tiene que poner, porque para eso se hace para eso sirven los diagnósticos, para eso sirve la clínica, para discriminar, ¿no? Pues como que de una u otra manera las personas quedan así como con un cierto mal sabor de boca, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, esto forma parte del hecho de ser profesional, de saber bien de qué va la materia y de poner ciertos límites a lo que sí y a lo que no. Eso también hay que hablarlo, hay que decirlo, eso es así. Porque la gente cree, no, que atienden a todo el mundo, que le mandan fármacos a todo el mundo. Eso no es cierto, eso no es así. Hay gente que se le dice, no, te puedo ayudar. Y los tratamientos no siempre son farmacológicos. Tú lo sabes, hay tratamientos psicoterapéuticos. Yo tengo un montón de pacientes que no veo y no tienen fármacos. claro. ¿Y qué pasa si necesitan fármacos, Mélida? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo lo que opino es que si necesitan fármaco, es una opción. O sea, están para eso, ¿no? O sea, a veces hay mucho miedo, hay muchísimo miedo de utilizar una determinada medicación porque es lo que tú dices, lo que decías anteriormente, ¿no? Por los efectos que pueda tener, o sea, me voy a lo mejor mi ritmo mental va a cambiar, bueno, todos los estigmas que hay con respecto a la farmacología, ¿no? Pero no deja de ser un coadyuvante en el proceso, ¿no? Terapéutico de muchísimas personas. Y para eso Eso es, estáis vosotros, ¿no? Para determinar eso es. en qué casos y en qué no está indicada una medicación. Evidentemente, ante cosas o sea, que son productos bueno, de la vida, a veces del sostener a la vida, a lo mejor lo que necesita es más un proceso psicoterapéutico, pero muchas veces esas cosas que no se pueden sostener, esas cosas que no soy capaz, ¿no? Sí, eso, no soy capaz de sostener o de sostenerme, quizás necesito para poder recibir recursos que me lleguen de una manera que yo pueda integrar, muchas veces es necesario la consulta con el psiquiatra y una medicación para poder mejorar el estado de ánimo y desde ese lugar poder trabajar desde otro lugar. No sé qué opinas tú. Mm, sí, bueno, por supuesto que sí, es así. Puede ser un tratamiento per se, perdón, o un tratamiento coadyuvante. Y hay patologías, Mélida, que indudablemente necesitan el tratamiento para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, una persona en un pleno episodio psicótico hay que tratársele para poder hacer cualquier manejo. El resto del manejo está manejo psicoterapia de apoyo, intervenciones familiares, psicoterapia cognitivo, o sea, terapias cognitivos conductuales, pero si una persona pues requiere, y quien dice psicosis dice también un estado de manía, un estado de depresión, o sea, y yo, es que a mí me impresiona, siempre lo he dicho y lo vuelvo a hacer, me impresiona mucho como ser humano que haya la cura y la calma y el alivio para algo y la gente todavía esté dándole vueltas a eso. Luego sí que es verdad que han cambiado, esto es otro cambio, otro punto, otro cambio para la psiquiatría. La otra vez una persona que, ¿por qué no lo voy a decir? Yo creo que era un hater que me seguía aquí en el canal,
yo estaba hablando acerca de los psicofármacos y me dice, ya no existen las camisas de fuerza, existen los psicofármacos. Yo, pues, no vi que era conveniente contestar, no por nada, sino que no quería ensarzarme en una temática que evidentemente ya yo la tenía perdida y no se trata de ganar ni de perder. Claro, claro. Pero la especificidad de los fármacos han cambiado, es mentira, eso no es para bloquear ningún pensamiento. Si usted se toma un antidepresivo, no va a dejar de ser usted. De hecho, se le quitará la depresión, pero si usted no tiene ninguna herramienta emocional, no pasará más nada de ahí. Entonces usted deja de tener depresión, pero luego tiene que moverse para mejorar ciertas cosas. Igual, si usted tiene una psicosis, se toma el antipsicótico, dejará de estar psicótico para estar en una posición como la de Mélida y la mía, para buscarse la vida. Eso es todo y ya está. En cuanto al tema de los antipsicóticos, que es donde la gente se pone así peor, hay antipsicóticos nuevos que incluso tienen una selectividad de los receptores, porque eso no es que uno se lo toma y se duerme, o sea, no causa sueño. Eso va a receptores específicos del cerebro, por ejemplo, a los receptores de 1 o de 2, algunos de 4, que se llaman así porque son receptores de la dopamina, y según donde esté el receptor, incluso puede mejorar el estado de ánimo. Hay antipsicóticos que se utilizan para depresiones graves resistentes al tratamiento. Obviamente no dan sueño, porque un depresivo uno no lo quiere tener así apardalado, no da sueño, pero sí que es verdad que al hacer ese bloqueo parcial de los receptores de dopamina, regula la dopamina en el cerebro, por ejemplo, y sin que esté dando hambre, ni que la persona engorde, ni efectos secundarios como la película, los medios de comunicación sin ninguna clase de mesura hacen ver o dejan entender, ¿no? Con la gravedad que yo, porque le estás negando a alguien un tratamiento, con la gravedad que ello implica. Claro. Eso también ha cambiado, los tratamientos han cambiado. Sí, yo creo que una persona que esté receptiva, porque claro, una persona que tiene una depresión hay una causa, puede ser una causa, bueno, no sé, antiguamente se hablaban de depresiones endógenas y exógenas, ¿no? Pero bueno, hay una causa que hay que mirar, ¿no? Que hay que trabajar. Y a veces, evidentemente, no lo puedes mirar porque el estado de ánimo de la persona, es decir, no lo permite. No lo permite, no está disponible para eso. Entonces, el antidepresivo en ese momento, pues lo que ayuda es realmente a que se estabilice el estado de ánimo y poder trabajar de una manera, ¿no? que sea más fructífera para la persona, ¿no? Para que Sí, claro que sí, claro que sí. Las causas de una depresión pueden ser diversas, hablando de la depresión que supongo que es lo que estás tratando, de depresión y trastornos de ánimo. Pueden ser factores psicosociales, ambientales, familiares, también pueden ser factores orgánicos, ¿no? Hay gente que por un hipotiroidismo se deprime. Exacto. O por tomar ciertos fármacos que nada tienen que ver con la psiquiatría se pueden deprimir. Exacto. Fármacos, por ejemplo, que trabajan con el sistema autoinmune, la mayor parte suelen deprimir, ese es el efecto secundario, causan un síndrome depresivo. Entonces, hay que tener cuidado, siempre insisto, y eso yo creo que lo vas a ver en todos mis artículos y mis posts, en el manejo y en la supervisión integral de la situación que está pasando, ¿no? Claro. Y esto lo sabe muy poca gente. O sea, otros fármacos no relacionados con justamente con la psiquiatría generan este tipo de efectos secundarios. Así es. Entonces, esto es digno que le hagas un buen post, así de grande, ¿no? Para que... Se lo haré. De hecho, ahora, Mélida, ahora estoy haciendo un hilo de la psicosis y tal, y una de las cosas cuando estoy tocando el fármaco, la parte de farmacología la voy a mencionar, porque la gente dice, oh, no, los medicamentos del sistema del sistema nervioso central y tal. Van al neurólogo por una migraña y le recomienda Cymbalta, que es un antidepresivo. Se lo toman. Van al psiquiatra y le recomiendan Cymbalta, no, porque el medicamento es del psiquiatra. En los corticoides, que te lo pueden dar hasta para una crisis asmática, en dosis altas pueden causar estados de manía. De hecho, hay una cosa que se llama muy grave, es la psicosis corticoidea. Sí. Eso no se dice.
ciertos tratamientos de moduladores, por ejemplo, el sistema inmune, causan depresión y así sucesivamente pueden causar ansiedad, depresión, psicosis. Entonces, si vamos a ser justos, vamos a hablar que hasta si uno se toma una aspirina infantil mal indicada puede tener una hemorragia. A ver, no me quiero poner dramática, pero la gente tiene que tener sentido común de lo que dice y de lo que habla, ¿no? Ya está bueno. No, bueno, no queremos ser alarmistas, pero no, alarmistas. Sí, pero la verdad es que a veces incluso por desconocimiento se cree que otros fármacos que sí se toman, que no tienen que ver con la salud mental, también afectan la salud mental. Sí, sí, desde lo que sí. Hay que tenerlo en cuenta, no hay que banalizarlo, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, esta información también, mira, el hecho de que tú y yo estemos hablando de esto es un sábado, que comprendo que se conecte poca gente porque el día es malo y la hora también, pero que bueno, que va a quedar grabado después, esto es un cambio en la salud mental, o sea, que haya esa accesibilidad de conocimiento y que la gente dice, no, que se está normalizando, ¿qué se va a estar normalizando? Siempre ha estado con nosotros, todos tenemos cerebro, todos nos podemos enfermar. Lo que es que se está hablando más y permite que de una de otra manera sea conocido y la gente pues diga, ostras, esto está pasando, esto me puede pasar a mí, esto le puede pasar a mi familiar. Y eso no quiere decir que yo valga menos, que yo sea menos en la sociedad o que tenga menos credibilidad. Y también a ser más respetuosos con las personas que están pasando por una enfermedad de salud mental. Porque, bueno, hoy puedo ser yo y mañana puede ser tú. Sí, yo lo que creo es que es darle visibilidad a las personas que tienen una enfermedad mental, ¿sí? Ese espacio, pero también es una parte de importantísima de psicoeducación al resto de personas, ¿no? Que bueno, que como tú bien dices, puede ser algún familiar, puede ser a la misma persona y no sentir ni vergüenza ni sentirse señalada o estigmatizada por esto, ¿no? Eso es. Yo creo que si tuviera que decir algo, esto es súper importante, creo que es lo más importante que hemos dicho. Si realmente usted se siente mal, busque ayuda, no pasa nada. Es como si le duele un pie o le duele, qué sé yo, la cara o la cabeza o un hombro, busque ayuda. Es que eso puede marcar un antes y un después de su vida, pasar de estar enfermo a estar sano. Busque ayuda. Y asegúrese que la ayuda sea la correcta, en el sentido de que todos tenemos lo que estaba diciendo, ¿no? Hay profesionales y profesionales. Exacto. Pero no nos podemos estigmatizar a nosotros mismos. Ya hay mucho estigma como para eso. Eso no está del todo, no es así. Luego, Mélida, ¿tú te asombrarías la cantidad de pacientes que yo llevo que padecen de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos ansiosos depresivos, depresiones, psicosis diversas, etcétera, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, 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 que están trabajando y que trabajan en oficinas, en mercados, en departamentos de limpieza, con coches y tal? Y claro, el mismo hecho de no poder hablar de eso, uno nunca se imagina, nosotros sí, pues, pero el resto de la población, que una persona, pues, con el diagnóstico de esquizofrenia puede estar trabajando y esa persona no lo dice. Primero hay que respetarlo, ¿no? Porque es su decisión, es su salud. Claro. Pero una de las cosas por las cuales no lo dice es por miedo que eso repercuta en su trabajo, en la continuidad de su trabajo, en la credibilidad de su trabajo, y eso es muy triste. O sea, es una persona que se siente mal por estar enferma. Exacto, en el cambio de mirada, ¿no? Esto es el efecto Pigmalión, ¿no? Ya, sí, así es. Y claro, yo hace relativamente tiempo, ¿no? Una persona, X persona, que padece de trastorno bipolar súper compensado o compensada, da igual, profesora de un deporte acuático o profesor de un deporte acuático, estaba haciendo un ejercicio y alguien hizo referencia a algo como que, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Estás loca? O algo así, un comentario desagradable, pero dentro de algo jocoso, de una broma. Mélida, mi paciente se orinó. Como estaba dentro del agua, no se dieron cuenta que se había orinado. Se orinó del miedo porque en ese momento interpretó que sabían que tenía trastorno bipolar.
Y a mí me dio muchísima tristeza cuando me lo comentó estando estable y de hecho sobre eso en su momento, hace muchos años, no la llevo ahora, ni le llevo ahora, da igual hombre o mujer, estuvimos trabajando acerca de eso porque tenía terror que otra persona lo supiera y yo pienso, Dios mío, qué injusticia tan grande, ¿no? Encima que estás enferma o estás enfermo, tienes la carga de ocultarlo como si fuera una vergüenza. Y esto es una historia verídica, Sí, sí. Mélida. No sé si más adelante la persona ya sabrá quién es. Da igual, no estoy diciendo datos, no estoy diciendo nada, no le estoy faltando el respeto a ningún... es una historia que quiero comentar, quiero compartir. Y Claro. esto como un ejemplo. Sí, sí. Gente que tiene que estar en su trabajo y salir del trabajo, irse al baño a tomarse el tratamiento sin que nadie se dé cuenta, como si se estuvieran drogando. Imagínate tú, para que no los pillen tomándose un antidepresivo, una pastilla de plenuria y tal. Eso yo lo veo, Claro. Mérida, eso yo todavía lo veo. Yo no te digo que hagan un aspaviento y digan, aquí me estoy tomando los comprimidos. No, eso no toca. Pero huir para esconderte estando enfermo es cruel, Y esto muy pasa, cruel. y esto pasa también, no solamente dentro de los profesionales que has mencionado, eso pasa también dentro de los profesionales sanitarios, dentro de los Mm, profesionales de la salud mental, ¿no? En todos, ¿no? O sea, Pues así es, sí, sí, así es. es Entonces, bueno, ahí sí que yo creo, Melida, que tenemos que seguir trabajando todos juntos, profesionales, obviamente, gente que sabe de lo que habla, para dignificar, darle el puesto correcto a la enfermedad mental y no las barbaridades que, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo en el periódico y decía algo así como que esquizofrénico mata a su mamá. Yo me impresioné porque dije, o sea, ¿qué nos interesa? ¿Por qué no ponen diabético mata a la mamá o hipertenso mata a la mamá? O sea, ¿cómo engrandece el diagnóstico? El morbo, no hay un filtro para nada. Y claro, pensé en todos mis pacientes que padecen esquizofrenia, que luchan diariamente, debe ser impactante. Luchar diariamente para incorporarte a la sociedad, a tu vida. Y entonces, claro, eso te tiene que dar miedo ver eso y decir, ostras, de verdad, así nos tienen. sí. Y eso es real lo que Se estoy diciendo, habla, no estoy diciendo es que mentira. es increíble, pero se habla de lo que es estigmatizable, pero no se habla de todos los recursos que también tienen estas personas y que ponen a disposición para poder, ¿no? Estar, um, eh, vivir en una sociedad con unas X normativas, ¿no? Es decir, Sí, se supone que es normal. Entonces, imagínate, no, se ve la carencia, pero no se ven los recursos. sí, estamos claros, porque te digo yo que vivir con una enfermedad crónica, la que sea, Sí, hay que tener muchos recursos personales para enfrentarse a una vida, la que sea, me da igual la que sea, me da igual si es inmunológica, si es endocrina, vivir con una enfermedad crónica hay que tener mucho abrigo, muchos recursos emocionales, mucho apoyo social. Y yo le de verdad por esa gente que se enfrenta, que conoce su enfermedad, que busca ayuda, que recae, que alza la cara, que no tiene miedo como debe ser. claro. Entonces, ese reconocimiento que yo creo que eso es fundamental también para tener en cuenta, ¿no? Para que el resto de las personas que ahora mismo hay pocas personas conectadas, pero estoy segura que esto lo van a ver después personas. Nos da igual que usted tenga una enfermedad mental o no. Lo que queremos es que así como se hace prevención para irse a hacer una mamografía, para irse a hacer una citología, para lo del cáncer de colon, también que se haga prevención en salud mental con los niños, porque esto tiene que empezar desde la edad, ¿no es cierto? Nérida, tú Sí, sí, que trabajas más con nanos, sí. eh, es fundamental que se conozcan estos temas y que se sepa, así como en estos días puse un video que hablaba de la fiebre y tal, que todo el mundo asocia fiebre a virus o infección, también debería de la población general conocer ciertos síntomas, no por diagnosticar ni nada, sino para poner en alerta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fíjate, yo tengo un espacio, aparte del trabajo psicoterapéutico y psicopedagógico, tengo un espacio en donde hago yoga y gestión emocional para niños, ¿no? Y dentro de ese espacio de yoga, que bueno, que incluye precisamente toda la corporalidad, ¿no? Tan importante también en esta etapa,
Eh, Hablamos sobre esto, hablamos sobre las emociones, lo importante que es, ¿no? Cómo nos sentimos. eh, y darle, y procuro que les den el nombre correcto, salir del bien y del mal, ¿no? Así que Sí, sí. está bien para ti. ¿Cómo realmente tengo un cojín que precisamente es a una persona que sigo, una psicóloga que se llama también Alma Serra, bueno, que tiene unos recursos estupendos para estos casos, ¿no? Para hablar de las emociones. Y es un cojín, entonces yo les pongo el cojín, vamos a hablar ahora de cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos ha pasado, qué nos ha pasado con eso. Y es tan importante, ¿no? Como los niños tienen esa capacidad de poder verbalizar, de poder decir, y eso hay que mantenerlo, ¿no? Mm. Yo creo que la salud mental viene precisamente de la prevención, de poder desde pequeños reconocer emociones, reconocer cómo está nuestro cuerpo, qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué nos disgusta? Poder comentarlo, saber que buscar ayuda está bien, ¿no? Eh, Melida, y esto es otro cambio también para la psiquiatría y para la psicología. La palabra prevención en nuestras especialidades es necesaria que esté, sí, sí, ¿no? No es el tratamiento, es prevenir. Es prevención. de decir, mira, yo reconozco que a mi niño, no sé, o niña, no sé exactamente qué le ocurre. No pasa nada con ir a un psicólogo, porque yo quiero que así, como si le veo el piecito torcido, lo llevo al trauma o al fisioterapeuta, pues yo veo que le cuesta reconocer un poco, manejar un poco la rabia. Yo voy con la psicóloga y no pasa nada. Sí, sí. Al contrario, puede pasar un antes y un después. Y eso es un cambio muy bonito. La palabra prevención en psicología y en psiquiatría. Y Muy además, bonita. que fíjate, con los niños precisamente, pues los padres no nacemos con un dicción, o sea, Con un manual, un sí. manual debajo del brazo. Nosotros venimos también con nuestras historias, con nuestras cosas, y lamentable y favorablemente, cuando tenemos un hijo o hijos, pues ahí Sí. también se van despertando nuestras sombras. Por ejemplo, cuando yo veo, cuando me piden una cita para un niño, para mí la prioridad es ver los padres, ver qué está pasando en esa interacción, todo este tipo de cosas, ¿no? Qué pasa en el colegio, en los diferentes contextos del niño, trabajar con todos esos contextos para poder, ¿no? Precisamente abordarlo desde diferentes lugares. Por eso yo creo que yo traigo, y no sé, corrígeme si me equivoco, pero en Venezuela, y creo que aquí también, pues a nosotros se nos trabajaba mucho la idea o se nos inculcaba mucho la idea del trabajo interdisciplinar, ¿no? Sí. Todo donde nos movemos, ¿no? Desde el educador, como tú decías, el trabajo social, el trabajador ocupacional, el psiquiatra, el psicólogo, el médico, es decir, todos integrados precisamente para la prevención, ¿no? Pues es así, es así. Entonces, cuando me preguntas qué ha cambiado en la psiquiatría y en la salud mental, yo te diría eso, te diría que ha avanzado a través que avanza el resto de investigaciones y el resto de la ciencia, ha avanzado farmacológicamente hablado, ha avanzado en cuanto a la capacidad que tenemos nosotras de comunicarnos con las personas, ha avanzado y espero que siga avanzando dentro de todos los planes que se pueden hacer para prevenir. Y ahora mismo lo que yo veo que es absolutamente necesario es que continuemos avanzando en la parte del estigma, de la distribución de los recursos económicos para la sanidad pública. Y bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? El hecho de que no nacemos con un manual debajo del brazo para educar a nuestros hijos y que desde pequeñitos es que se puede buscar eso. Entonces, ese punto de equilibrio tan bonito entre la prevención, el tratamiento, el reconocimiento, el trabajo multidisciplinar, para ayudar a un ser humano, que es lo que corresponde, la visión global, psíquica, biológica, social, todo esto ha hecho que de una de otra manera cada vez nos vayamos contextualizando más en una psiquiatría que yo la llamo psiquiatría integrativa, ¿no? Uh -huh. Que es absolutamente necesario.
y que es así, y que la gente no tiene por qué tener miedo de ir al psiquiatra, al psicólogo, al psicopedagogo, al psicoterapeuta, y que no tienen por qué etiquetarse, porque el psiquiatra también es estigmatizado, si te pones a ver, Sí, también es seguro, y el psicólogo también. totalmente. Ay, y chistes y todo, ay, tú nos estás analizando, y tú sabes que es así. Entonces, claro, eso sí que tiene que poder seguir cambiando. Yo espero que sí, y trabajo por ello. No espero, yo trabajo por ello. Sí, sí, sí. Y eso Por aquí dice Ofelia, después de un brote psicótico, ¿se puede curar la psicosis? depende, Ofelia, depende, ¿vale? Depende de cuál fue el origen del episodio psicótico. Hay episodios psicóticos breves que se pone un tratamiento, se mantiene el tratamiento por un cierto tiempo y la persona, por supuesto, tira para adelante. Hay psicosis que dependiendo de la enfermedad, pues no terminan de curarse, pero sí de controlarse. Va a depender del diagnóstico de la persona. Por ejemplo, si la psicosis está causada por tóxicos, consumo de tóxicos, pues si hay abstinencia a tóxicos, se pone el tratamiento adecuado. Lo normal es que es después estoy hablando que los tratamientos con antipsicóticos suelen ser largos, 1 año, 2 o 5 años o 7 según recaídas y según patologías, no estoy hablando que sean todos así. Y la persona se mantiene abstinente de los tóxicos, esa persona no tiene por qué tener otro episodio psicótico, pero depende, ¿vale? Muy bien. Bueno, Joana, para terminar, eh, Sí. me gustaría preguntarte, cuando tú entras en tu consulta, ¿no? Porque ahí me encuentro muchas veces personas que dicen, bueno, he ido al psiquiatra y está frente al ordenador y no me mira la cara, ¿no? Está frente al ordenador y no me mira la cara. Cuando entra un paciente a tu consulta, ¿cómo es Joana? ¿Cómo es la doctora Cardoso, la psiquiatra? Eh, Bueno, esa pregunta no me la habían hecho, Mélida, ni me la esperaba, la verdad. No sé, me preguntan a los habría que, pacientes. sí, habría que preguntarle a los pacientes. Yo no sé exactamente cómo estoy yo, sé cómo quiero estar, ¿vale? Yo, Entonces reformulo. ¿Cómo quiere estar o cómo quiere estar la doctora Cardoso cuando entra a la consulta a ver a su paciente? a ver, mis pacientes me conocen, yo soy una persona bastante allegada a ellos, independientemente de dónde los vea, ¿no? Si los veo en las consultas, si los veo en la sala de hospitalización, intento ser bastante allegada al paciente, bastante sencilla también en la forma de hablar. No veo el ordenador, escribo sin ver el ordenador, se me da bien. Y a veces sencillamente el ordenador no lo toco hasta que me aclare bien porque es una cuestión de respeto también. Claro. Intento mantener una postura lo más proactiva que sea y sobre todo intento aclarar, o sea, la persona cuando viene todo enfermo, no nada más en psiquiatría, cuando todo enfermo quiere salir con una esperanza de mejora, con un plan de tratamiento psicofarmacológico o cambios de rutinas también o a nivel de conductual, ¿no? Pues yo intento al máximo eso, también intento al máximo cuando estoy escuchando a alguien, individualizar, ¿no? Lo que estoy viendo y contextualizar también, porque las depresiones no son las mismas, las depresiones están modificadas incluso hasta por la profesión que tú ejerces. Claro. Intento, ok, yo tengo todos mis conocimientos, todos mis estudios, todo eso, pero intento ver a esa persona en realidad, intento ver a esa persona en realidad. Yo creo que ese es mi mayor reto. No ver por porcentaje, sino ver de forma individual a cada uno. A veces cuesta, a veces uno está cansado también, yo lo reconozco, yo trabajo un montón y a veces uno está cansado, pero en verdad me esfuerzo con eso, yo pienso que es así, no sé, algún paciente que me diga, que me deje, ahora no porque ya te digo, hay poca gente conectada, pero que me deje no sé, su opinión. Sí. Vale. Bueno, fíjate, el hecho de que tú digas que tú ves a la persona, ¿no? Yo creo que el hecho de que la persona se sienta mirada, ¿no? Sostenida por el especialista que tiene enfrente, ya dice mucho, me dice mucho de ti, ¿no? Entonces, Muy bien.
Pues nada, Melida, muchísimas gracias por haberme invitado. Es que me acaban de pasar un mensajito diciendo que tenemos 52 minutos y que si llegamos a una hora no los dejará subir, pero es que ha sido deliciosa la conversación que he tenido, la tertulia que he tenido contigo, de verdad. Sí, sí. Ha fluido. Me ha encantado. Espero que no sea la última, Joana. Ya en un Mm, momento prepararemos alguna otra. Eh, seguramente que sí. sí, sí. Dice que miras a los ojos y consigues que confíen. Pues mira, eso está bien. ¿Ah? ¿Has ¿Ah, visto? sí? Ah, Sí. pues muchas gracias a la persona que lo escribió. Muchísimas gracias por invitarme, Melida. De verdad, ha sido una tertulia que, mira, me ha servido hasta para desconectarme a mí. Muchísimas gracias. Bueno, a ti por haber aceptado y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Un besito a todos. Hasta luego. Chao. Gracias a todos los que se Chao. conectaron. Sí, muchísimas gracias. Sí, va a estar disponible en el canal de YouTube, luego te lo paso, ¿vale? Gracias, gracias, Melida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.